La iglesia que camina en Alemania no es una iglesia distinta a la iglesia que camina en otra parte del mundo. De modo que no pueden ellos, así como así, pretender que son iglesia, porque no lo son. Digamos, dejarían de ser iglesia. ¿Su renuncia fue un acto de humildad o de debilidad? La renuncia del Papa Benedicto. ¿Cómo lo ve? De inteligencia, de sabiduría. Es una operación muy difícil, que había que ser muy valiente para realizarla, muy valiente. Pero él tuvo que prodigarse en el mundo entero por este problema de los abusos y lo hizo muy audaz e inteligentemente, con mucha valentía. El Papa León, que era una persona, digamos que no estaba considerado en las listas, pero probablemente los cardenales pensaron en un papa para este tiempo. El cardenal Chomalí es una de las voces más escuchadas en Chile. La Iglesia Católica vive un momento de inflexión entre tradición y modernidad. El problema de los abusos a menores y la política de encubrimiento socavó su credibilidad, lo que llevó al alejamiento de muchos fieles. Hoy la situación pareciera estar revirtiéndose ante un creciente renacer espiritual, especialmente entre los jóvenes. Al cumplirse un año en que el Papa León XIV asumiera como sucesor de Pedro, las miradas se centran nuevamente en la Iglesia y en lo que ha sido su pontificado. ¿Continuidad o cambio? ¿Progresista o conservador? ¿Cuál ha sido el legado de sus antecesores? ¿Qué tan fuertes son las tensiones al interior de la Iglesia que hacen pensar en un posible cisma? Para conversar de este y otros temas, nos acompaña el escritor, fundador, director durante más de 2 décadas de la revista Humanitas y presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, Jaime Antúnez Aldunate. Gracias por participar en este programa, muy bienvenido. Una pregunta para comenzar. Como conocedor de temas de iglesia y muy cercano a la Iglesia Católica, ¿qué balance haría de lo que ha sido este primer año del Papa León XIV? Yo creo que hay mucho que decir. Desde luego, nada más iniciar su pontificado se le comparó o se hizo la referencia a León XIII, León XIV. León XIII renovaron la cuestión social. Este Papa, ¿qué va a tratar? La primera encíclica social, que se llama Magnificat Humanitas, y que trata de la cuestión de la inteligencia artificial, que es un gran desafío de este tiempo. Así como fue la revolución industrial para León XIII, se considera, yo creo que con bastante buena ponderación, que este es un enorme desafío. Y esa encíclica trata de este tema de la paz y de la destrucción del orden internacional. El que el Papa, su importancia o su acento de este Papa León en la paz esté con ustedes, una paz desarmada, ¿de alguna manera fue una premonición de la guerra que vendría? Bueno, y la elección de la persona de él también, inesperada, ¿no? Porque yo creo que la Iglesia se adelanta a los tiempos. Si nos fijáramos desde Juan Pablo II en adelante, los últimos pontificados, que son los que tenemos más cerca, ¿cuál diría que es el acento o la línea principal que marcaron o el legado de cada uno de ellos? Y sobre todo teniendo en presente su lema episcopal de cada uno de estos papas. Yo diría, usaría una tercera palabra, la misión. Sí. La misión providencial que a cada uno de ellos correspondió. Yo creo que la misión del Papa León, el Papa Juan Pablo II, que tuvo un pontificado tan largo, el tercero en la historia, después de San Pedro, Pío IX en el siglo XIX, y después él. Y una persona con tanto carisma, con tanta potencia,
que ni las balas lo pudieron con él, digamos. ¿No? Sí. Entonces, ciertamente él, y con la ayuda del cardenal Joseph Ratzinger, a quien logró captar para su servicio, para que lo acompañara en un cargo decisivo, como era la doctrina de la fe, un brazo derecho de él, en el segundo o tercer año de pontificado. Entonces hay que ver, ellos dos son una dupla de profeta y doctor que estuvo 32 años a la cabeza de la Iglesia, 26 Juan Pablo II, más los 8 de Benedicto. Entonces eso fue un ordenamiento de la doctrina del concilio. Ellos siempre defendieron el concilio, lo sacaron de todos los esquemas y de todos los clichés ideológicos, políticos, de izquierda, de derecha, etc. ¿Cree usted que fue un acierto la sinodalidad que impulsó el Papa Francisco o bien la barca quedó a la deriva? Creo que no solo fue un acierto, fue una necesidad, porque los tiempos justamente convidan a que hablábamos de si la fe crece o no crece. Yo más que en los registros sociológicos de tal o cual plataforma, creo en esto, en sensus fidelium, el sentido de la fe del pueblo de Dios que marcha y marchará, y lo tenemos confirmado por nuestra fe, hasta el último día. Entonces, esto es una manera, porque no debe leerse, y si eso se hace interesado o político, no es un alejamiento de la jerarquía, ni una rebelión contra la jerarquía o una independencia. La sinodalidad supone la colegialidad, porque son dos cosas distintas. Una es la colegialidad, otra es la sinodalidad. Ahora, si uno lee la Lumen Gentium, que es una de las primeras constituciones del concilio sobre la Iglesia, habla del papel de los laicos. Pero no quedó más en evidencia las pugnas al interior de la Iglesia entre los sectores vanguardistas, modernistas y los de la vieja guardia, tradicionalistas, conservadores, con todo, por ejemplo, lo que se refiere a la doctrina moral de la Iglesia, que algunos querían cambio, otros no, y esa tensión que yo creo que eso son cosas sobre todo que las explotan los medios de comunicación. En la sala misma del sínodo no habría ninguna de esas cosas, por lo menos en términos de tensión. Podrían ser en términos de pregunta o de lo cual es normal. En relación a las tensiones que se han visto en la Iglesia alemana, que incluso se habla de una autonomía o una iglesia propia, nacionalista. ¿Qué tan real son las tensiones al interior de la Iglesia alemana? ¿Y se puede producir un cisma en la Iglesia? Bueno, yo creo que hay que leer la carta a los católicos en Alemania, del Papa Francisco, del año 2019, si no me equivoco, en donde justamente apunta a la realidad del sínodo y a todas las cosas que están pasando, que son fruto de una secularización muy fuerte que en Alemania, que tiene una tradición protestante, y el protestantismo se ha secularizado enormemente, tanto en Alemania como en Inglaterra, como en Estados Unidos. Eso es materia de algunos libros interesantes, pero en fin, nos llevaría a otro tema. Eso es lo que ha producido esta situación en la Iglesia alemana. Pero el Papa en esa carta misma les dice que la Iglesia alemana, la Iglesia que camina en Alemania, no es una iglesia distinta de la Iglesia que camina en otra parte del mundo. De modo que no pueden ellos, así como así, pretender que son iglesia aparte, porque no lo son, digamos, dejarían de ser iglesia. A muchos, personalmente también, me impresionó mucho
la humildad del Papa Francisco. Cuando él terminaba sus discursos y decía, recen por mí. O cuando en la primera entrevista que le hicieron pública, dijo, ¿cómo se definiría usted en una palabra? Dijo, yo soy un pecador. Por otro lado, su gesto de no más privilegio, no esta cosa de la curia como algo tan que hay que mirar para arriba, sino que se mostró tan cercano eso yo creo que lo humanizó y se mostró una iglesia diferente. ¿Cómo lo ves? Pero ¿Cómo lo siente? Dice usted humanizó. ¿Diría que Benedicto era poco humano o Francisco o Juan Pablo no humanizaron? Yo creo que la respuesta a eso es que cada cosa a su tiempo. Estábamos diciendo que esa sucesión de papas era una forma de proyectar el concilio, que es una cosa que tarda mucho, puede tardar siglos, un siglo, medio siglo por lo menos. Y yo creo que cada uno aportó su carisma. En el caso de Juan Pablo y Benedicto, decíamos, estuvieron juntos, además, 32 años, sumándolo uno con el otro. Y Benedicto siempre tuvo a Juan Pablo, hay que ver que lo primero que dijo en la plaza, desde el cielo nos está bendiciendo, ¿no? Y siempre refiriéndose a él. Benedicto era un modelo de humildad. Hay que ver que la primera visita que le hizo el Papa Francisco en helicóptero a Castel Gandolfo, le llevó un regalo. ¿Ya? Entonces, él tenía ahí el dossier que entregarle de todos los problemas que había habido en la curia, que ya eran una cosa distinta de los abusos, el Batilix y demás cosas que fueron muy complicadas, propias de los tiempos. Sí. Entonces, y le llevó una imagen y le dijo, es la Virgen de la Humildad, porque yo en usted veo la humildad, le dijo Francisco y lo único que respondió humildemente Benedicto fue, gracias, Santo Padre. Como diciendo, le agradezco mucho su bondad. ¿Su renuncia fue un acto de humildad o de debilidad, la renuncia del Papa Benedicto? ¿Cómo lo ves? De inteligencia, de sabiduría. Era una operación muy difícil, que había que ser muy valiente para realizarla, muy, muy valiente, porque todas las cosas que suponía coordinar para que la iglesia siguiera funcionando, para que no se supiera y no trascendiera y se creara temor infundado, era una cosa muy, muy complicada, y él la supo hacer muy bien, con la inteligencia que tenía. Y claramente uno debe creer en la aplicación que dio, que su salud había declinado mucho y hay que ver los tiempos que venían. Yo tuve el regalo de la providencia de verlo como papa la última vez el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe de 2012. Y siendo Papa. No Papa emérito, Papa. Papa, sin haber renunciado, porque renunció el 11 de febrero de 2013. Perfecto. O sea, era un mes y medio antes de renunciar. Ya, perfecto. Bajó un momento a inaugurar un congreso sobre la Iglesia en América y dijeron que estaría poco tiempo porque no se sentía bien. Y la verdad es que cuando salió del altar de la cátedra en San Pedro, yo estaba con otros dos chilenos, un inglés y un chileno. Uno decía, la impresión es que se va a morir en una semana. O sea, muy mal. Muy débil. Y muy débil. Y otras personas cercanas a él también que estaban preocupadas por tales o cuales problemas. Pero el problema es la salud del Papa. Y estaba muy lúcido, sí. Sí, lúcido estaba, pero muy, muy débil. Ahora él ya tenía la fecha y todo pensado. ¿Cree que fue una decisión propia o fue llevada por colaboradores? No, totalmente propia. Se cuenta siempre que el cardenal Bertone le decía, demore un poco más, Santo Padre, para que alcance a publicar, sería
el último de los 3 libros que publicó sobre Jesús de Nazaret, la infancia, que saliera también mientras era papa, y él se negaba. Se negaba, entre otras razones, porque consideró, y lo dijo siempre, se los dijo a ellos y después lo dijo públicamente, que uno de las primeras obligaciones que tendría el Papa era ir a la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, y él ya no podía ir. Y encontraba que no era en ningún caso conveniente que estuviese ausente el Papa. ¿Usted cree que el Papa Francisco era el candidato del Papa Benedicto? No creo que fuese el candidato, porque él era un hombre de enorme fe y puede haber pensado que tal vez iba a ser, dada la votación que había tenido, pero tampoco es que Francisco también siempre dijo que jamás se habría imaginado que iban a pensar en él, digamos, porque la vez anterior sí, pero ya no. E hizo todo lo posible para que no pensaran en él. No obstante, pensaron en él. Como que eso es muy difícil. Yo creo que él, en su despedida a los cardenales, Benedicto XVI dice: y yo juro obediencia a quien será mi sucesor, que está en esta sala. Pero, ¿a usted que le tocó conocerlo personalmente, escribió, lo entrevistó siendo cardenal, antes de ser papa, al Papa Benedicto, y luego tuvo encuentros con él como Papa emérito, ¿no? ¿Qué le llamó especialmente la atención de él? Bueno, quiero decir una cosa para completar la idea de que estaba hablando, de que lo vi la última vez como papa el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, que era la inauguración de un congreso sobre Eclesia en América, y que me dio la impresión de que podía morir muy pronto. O sea, que estaba muy, muy debilitado. Y después él me invitó a visitarlo cuando Humanitas, revista de la Universidad Católica que yo dirigía y que él sentía como muy cercana, y dio un enorme apoyo. No habría sido nunca sin él lo que fue la revista. Y entonces me invitó a visitarlo el 12 de mayo de 2016, decía la carta de su secretario, don Georg Gainswein, a las 7:15, dopo il suo rosario, en la explanada frente a su casa, donde está la Gruta de Lourdes. Bueno, pues ahí entre a tal hora por la Puerta Santana y demás, otra indicación. Entonces, bueno, se dio esa circunstancia felicísima, y la verdad es que en todo momento yo sentí como que, o sea, esa nube digamos, esa nube aplastante que había en diciembre de 2012, en el 16, en mayo del 16 había desaparecido. Él estaba totalmente desanubiado, por decir así. O sea, la nube había desaparecido. Era el peso de la iglesia, en el fondo. De llevar el peso de la carga que significa la iglesia. Sí, ¿o no? Y considerando el estado de salud de él, digamos, y los problemas que avisoraba que venían encima y para los cuales no tenía las condiciones físicas de salud para enfrentarla, como fue todo el caso de los abusos, al cual el pobre Papa Francisco, nada más subir, tuvo que abocarse. En ese sentido fue muy limitado en cuanto a poder desarrollar otras cosas que le habría gustado. Metol Ferré dice que así como fue el Papa Juan Pablo en Polonia con solidaridad, él esperaba, murió antes, ¿no?, que el nombramiento de Francisco fuese la hora de América. Pero él tuvo que prodigarse en el mundo entero por este problema de los abusos, y lo hizo muy audaz e inteligentemente, con mucha valentía. Con muchos enemigos dentro de la curia también, ¿no? Claro, por la limpieza que hizo. Sí, es natural. O sea, esas son cosas humanas que tenía que enfrentar. Una cosa que, por ejemplo, Benedicto seguramente ha visualizado, pero por la edad que tenía y la salud que tenía, no podía abordarlo. Entonces,
dejó la posta a Papa Francisco. A Papa Francisco, que era muy probablemente el que iba a ser elegido, porque había tenido una votación muy alta en el cónclave anterior. Eso no lo sabíamos, lo supimos después. Claro. ¿Y era necesario el carácter argentino para enfrentar ayuda. toda esta limpieza no era de la necesario, curia? pero ayuda. Ayuda, sí. Claro. El modo de ser de él ayuda. Ahora, él... ¿qué consideraciones entran en los papas para cambiar de modo, cambiar de estilo? Él se sentía cómodo en el modo que siguió, porque era también muy propio de cómo vivía en Buenos Aires. Claro. Y yo creo que ha sentido la necesidad de estar cómodo para lo que tenía que enfrentar. Ahora uno dice, ve al Papa León. El Papa León salió al balcón con una esclavina. Entonces, claro, el Papa... Recuperó la residencia en el Palacio Apostólico también. Había desaparecido la esclavina. Cuando salió él a dar la primera bendición del Papa Francisco, solo se puso una estola. Claro. Al momento de dar la bendición. Claro, bueno... Cada uno su estilo. Cada uno su estilo, sentirse cómodo para una obra que es magna, digamos. O sea, se dice que los papas esperan el momento luego de aceptar, y mientras se revisten está en una capilla que se llama la capilla de las lágrimas. De las lágrimas. Entonces, eso es normal que sea así. Ahora, al Papa León, que era una persona, digamos, que no estaba considerado en las listas, pero probablemente los cardenales pensaron en un papa para este tiempo, digamos, en que no es Juan Pablo II frente al mundo, sino que es un papa que llama a la paz, que recuerda cosas esenciales del magisterio. Por ejemplo, todas sus catequesis son sobre las constituciones del concilio. ¿Pero qué le ha llamado a usted especialmente la atención del Papa León? Que ha dicho, este Papa es así, o no sé. ¿Qué podría decir si tuviera que darle un par de 3 características que le llamen la atención? Bueno, dije al comienzo que recordaba a León XIII, recordaba a Benedicto XV, por distintas razones. León XIII, la revolución industrial, y esta era que es la era de la revolución tecnológica. Podría agregarse un elemento, que a León XIII, cuando fue elegido, le preguntaron cuál va a ser la línea de su pontificado. León XIII estamos en el siglo XIX todavía, ¿no? Y él dijo, el cardenal Pech, era Pech, ya era León XIII. Dijo, esperen a ver mi primer nombramiento cardenalicio y entonces sabrán. Su primera nombramiento cardenalicio fue John Henry Newman. Bueno, ahí tú tienes otro importante paralelo. Este papa, el primero que declaró doctor. Es cierto que no todos los papas declaran doctores, pues son 38 nomás en 2000 años. Sí. O sea, bueno, pero enseguida tomó a su cargo nombrar doctor de la Iglesia a John Henry Newman, que había sido el papa el santo de la conciencia, ¿no? Defensor. Y de mucho más, porque John Henry Newman es casi podría uno decir el último de los padres de la Iglesia. Da una señal. Hay una coincidencia en Newman entre León XIII y el Papa León, eso quiero decir. En cuanto al Papa León, su llamado a la paz, su pugna, digamos, no sé si pugna se podría decir, pero haber recibido ataques por su llamado al diálogo y a la paz de parte de un presidente de Estados Unidos, nada menos, y su defensa de su posición de defender la paz y bienaventurados los pacíficos. Y justo le toca esta guerra, una guerra que continúa, un mundo en guerra, que está alzado en las armas, donde la violencia
está en muchas partes. ¿Cómo lo ves eso? Lo veo de una forma... las guerras que conmocionaron al mundo, las últimas que tenemos en la memoria, fueron las dos guerras mundiales del siglo XX, ¿no es cierto? Y más después concluida con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Y el resto fue una amenaza permanente, una tensión muy fuerte, una guerra fría. Eso desapareció del mundo y parece venir ahora una situación, digamos, de guerra económica, de desarrollo tecnológico que puede implicar el uso de armas mortíferas muy sofisticadas. Y es interesante que en este momento se haya pensado en un cardenal también americano, latinoamericano y norteamericano, porque él es ciudadano peruano, que fue miembro, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. O sea, está América de nuevo en este encabezamiento de esta situación. Que cuando se produce una cosa que llamó el Papa Francisco muy fuertemente, yo creo que este Papa también ha recogido, vivimos la Tercera Guerra Mundial por etapas. El Papa Francisco lo dijo desde el comienzo. Lo dijo en Río de Janeiro, el 2013. ¿Estamos en la primera etapa? Dijo, vivimos por etapas. En etapas. No calificó si era la primera, segunda o tercera. Pero estamos en la tercera guerra. Es una guerra, la Tercera Guerra Mundial por etapas. Y estamos en la guerra. Él lo dijo en el 2013. Ya. Así. Hoy en día, en general, la Iglesia es relegada a la sacristía en Occidente, sobre todo en los países desarrollados, en los países donde ha entrado la cultura de hoy. La Iglesia y todo lo que sea la voz eclesial, que antes era muy considerada, hoy ya a la sacristía o en el ámbito privado. ¿Tiene una voz? ¿Es válido? ¿O en qué se fundamenta el que la Iglesia precisamente tenga una voz válida en el mundo, en la política, en la economía, en la naturaleza o ante las leyes? Bueno, yo creo que tenemos el ejemplo muy cerca. El cardenal Chomalí es una de las voces más escuchadas en Chile. Y se ha esmerado en trabajar muy bien sus homilías importantes, por ejemplo, para el Te Deum y otras ocasiones solemnes, y son verdaderas pastorales de mucha sustancia, digamos, y de mucho eco. O sea, yo creo que es una persona extraordinariamente respetada. Tenemos una nueva generación de obispos en que muchos no los conocemos, no sabemos quién es. Antes como que había el cardenal Oviedo y el cardenal Errázuriz y el cardenal Sati. Llegamos a tener en algún momento como 4 o 5 cardenales, una cosa increíble. Cuando se miraba la historia del primer cardenal chileno, el cardenal Caro, había sido una cosa extraordinaria que había sucedido sin que nadie lo esperara. Pero la Iglesia, en parte por la visita de Juan Pablo II, y antes que eso también por toda... ¿Se está recuperando la Iglesia chilena, diría? Por toda la situación. Son dos cosas distintas. Quiero decir, la presencia eclesial de los que... por ejemplo, el cardenal Fresno, que fue el que reunió el Acuerdo Nacional, por ejemplo. Eran momentos de gran tensión en el país y donde la jerarquía, había jerarcas muy conocidos que tenían un largo recorrido y se podían... estaban autorizados como para tomar una iniciativa así, y todos los políticos iban tras ellos. Ahora, otra cosa, digamos, el secularismo que ha entrado y también los cambios de generación, el conocer menos, pero donde haya uno conocido y con un lenguaje que viene de los tiempos de Juan Pablo II, es el caso del cardenal Chomalí, por ejemplo.
O sea, habla con toda libertad del tema que sea y habla a moros y cristianos. No habla desde la sacristía. Yo tuve el honor de presentar un libro de él, me llamó la atención. El público que había, embajadores de los más diversos lugares, el canciller, en fin. ¿Está volviendo a ser escuchada, respetada, más creíble la Iglesia chilena? Sí, desde luego. O sea, yo creo que desde que el cardenal Esati, me acuerdo en esas conferencias de prensa terribles, digamos, donde se dilapidaba a los cardenales, digamos, crucificaba en plaza pública. Me acuerdo una expresión del cardenal Esati: tengan piedad de la Iglesia, tengan piedad de la Iglesia, que es muy importante. Eso yo creo que ha cambiado mucho. Y es porque también Chile ha vivido otros procesos, como el proceso constituyente y el estallido, cosas que han sacudido el fondo del alma chilena y que han obligado a pensar en... Le cuento una pequeña anécdota, si quiere la pone. Cuando al cardenal Errázuriz fue acusado de criminal, por algunos de los que estaban en el caso, digo, de los abusos, y que no iban a descansar hasta que no lo hubieran sentado en el banquillo. Entonces, yo pertenezco a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, y hubo una hora de intervenciones que el presidente entonces, José Luis Sea, formuló para desagravio. Entonces, se inscribieron para hablar dos personas eminentes, don Willy Taller, católico, y don Enrique Silva Sima, masón. Y don Willy, muy inteligentemente, habló breve para dejarle la palabra a don Enrique. Y don Enrique Silva Sima dijo: ¿no se dan cuenta que todo este movimiento y el uso y abuso de los medios de comunicación sobre el tema está ahora dando los cimientos de Chile? Yo, que soy masón, me doy cuenta de eso, dijo. Esto es una cosa grave. Y estaba el cardenal Errázuriz. Señor cardenal, le dijo, a lo mejor usted se equivocó, se demoró más, pudo hacerlo así, pudo hacerlo de otro modo. Pero, digamos, de ahí a la vorágine que tenemos. Esto es una cosa gravísima para los fundamentos, para las raíces de Chile. Lo digo yo, que soy masón. ¿Cómo se caracteriza espiritualmente el tiempo de hoy, si pusiéramos la mano en el pulso del tiempo? Destrucción y esperanza, diría yo, que son dos categorías escatológicas, porque lo que nos dice el Apocalipsis no quiero decir que estemos a las puertas del Apocalipsis, pero el Apocalipsis es un libro que fue escrito para la esperanza de los cristianos, en el siglo I. Y es una realidad que se va reproduciendo en el tiempo, si bien que llegará a un clímax mayor cuando sea el fin y venga el Señor a juzgar a vivos y muertos. Entonces yo creo que vivimos un tiempo de aceleración en ese sentido, digamos, de destrucción, de desacuerdos. Me llama la atención lo que le decía, que los únicos que tienen acuerdos entre sí son esos pueblos del Asia, del surasiático.
y que se defienden entre sí y actúan con mucha inteligencia. Bueno, eso por un lado, veo esa concordancia. De un lado, ese elemento destructivo, violento, increciendo, y por otro lado, la esperanza que está detrás de eso, que digamos, como decía recién, siempre el libro del Apocalipsis, que es como la forma que describe las desavenencias que conducen a la destrucción, por último la destrucción mayor, es un libro de esperanza. Y es un libro y yo creo que esa esperanza se confirma, no es una ilusión. O sea, la fe que yo observo en la gente, observo mucho la forma en cómo se arrodillan, cómo rezan, cómo comulgan. No es simplemente la cantidad de gente que hay en la fila, sino que el fervor con que lo hacen, la fe que tienen. A mí eso me enriquece y yo lo busco con la mirada. Bueno, una última pregunta, porque ya hemos reflexionado muchísimo, ha sido muy interesante. Pero, ¿qué verdad cree que vale la pena defender, incluso si el mundo dejara de aplaudirla? Bueno, en parte me lleva a lo que hemos hablado. Ahí hay verdades, unas de distintas jerarquías, pero todas vinculadas, que vale la pena defender. En lo personal, ¿por qué se la ha jugado? Porque ha trabajado siempre en comunicar asuntos de fe. Me imagino que habrá tenido también sus crisis de fe. No, gracias a Dios nunca he tenido crisis de fe. He tenido una fe robusta, que viene de mi... ¿Por qué se la ha jugado? Que viene de mi bisabuela, mi abuela y mi madre. Esas tres mujeres, que son mujeres de mucha fe, fueron siempre mujeres de mucha fe. Bueno, no me puedo extender al respecto, pero creo que de ahí viene. Y yo me la he jugado por el servicio público. En eso me remonto a una cosa muy reciente. Anteayer hicimos por causa de que viene su 80º cumpleaños y además se cumplen no sé cuántos años de su asesinato, Jaime Guzmán. Entonces, yo diría, claro, él desde chico fuimos amigos íntimos, desde los 10 años hasta los 18, y era el servicio público. La cuestión era el servicio público, el tema. El servicio público que partía por la idea de la iglesia, porque él entonces pensaba ser sacerdote. Yo no pensaba lo mismo, para mí como vida, pero él pensaba eso. Y poco a poco fue virándose a la política como un servicio público. Entonces yo naturalmente me incliné y mis aficiones y mis lecturas, mis pasiones fueron en esa dirección. Incluso aquellas complementarias que provienen del arte, la música, por ejemplo. Entonces, siempre cultivó. ¿Y cómo su relación con quienes piensan distintos, con los intelectuales del otro bando, con quienes un poco están en la otra vereda, en la vereda del frente? Bueno, la mayor experiencia que he tenido en ese sentido es la academia. Y fíjese que me nombraron presidente y me reeligieron. O sea, no seré una persona, como decían algunos antes, tan hosca que vaya a crear problemas cuando, después de reemplazar a don José Luis Sea, de tomar el relevo de él cuando él se enfermó. Llegó el fin del periodo y me reeligieron por unanimidad, un voto, una abstención. De una persona que no me tenía particular simpatía. Pero no tiene problema. Pero no tengo problema. Acá uno lo trato como es. Y cuando tengo que decir lo que pienso, que está bien o está mal, lo digo. O sea, franqueza no me falta y me conocen como tal. Y bueno, el que quiera no coincida, bueno, allá él pues, es libre de... Pero sí, con todas las personas, y creo que por ejemplo, en este caso, la academia hacemos un conjunto muy interesante porque es muy plural.
Es muy plural y de gente muy capacitada, entonces uno aprende mucho. Claro, puedo hacer sus descuentos detrás de cuáles cosas que corresponden a, en fin, a una larga historia, a una biografía larga de una persona, pero son todos aportes al fin. Bueno, buenísimo. Ya, muchísimas gracias por esta interesante reflexión.